Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío. C451 Los riesgos reales. Capítulo 451 Los riesgos reales. Hasta ahora, Adir solo había matado a gente corriente en el más allá para cargar contra el cubo, pero nunca había tenido la oportunidad de matar a un practicante y permitirle absorber su sangre. En la Tierra, también había matado a muchos mutantes de primera generación y había descubierto que la sangre humana mutante podía cargar el cubo un poco más que los nativos comunes del más allá. A partir de eso, ya sospechaba que la sangre de un practicante sería mucho más valiosa para el cubo y haría que se cargara más rápido, pero ahora, al ver cuánto aumentaba simplemente absorbiendo la sangre de un solo practicante de rango 4, estaba genuina y gratamente sorprendido. La carga del cubo ya había aumentado casi un 20% con una sola víctima. Con las 4 víctimas restantes, había una probabilidad muy alta de que pudiera llenar el cubo al 100% y luego usarlo para convertir una de sus chispas de rango 4 en una variante de sangre. Antes de pasar a la siguiente víctima, Adir dejó que su mirada descansara en el cuerpo que ahora se había convertido completamente en un cadáver y se detuvo a pensar por un momento. ¿Debería llevar esto a los investigadores? Definitivamente pueden obtener datos beneficiosos de este organismo. Este no era un cadáver cualquiera. Pertenecía a un practicante del camino de sangre, alguien que se había convertido en uno a través de experimentos. Es casi seguro que los investigadores de la Tierra encontrarían en él información valiosa, algo que podría acelerar su trabajo para convertir a una persona normal en un practicante. Incluso podrían descubrir una forma de permitir que la gente elija también el camino de la sangre. La razón por la que Adir dudó en dejarles estudiar este cadáver fue simple: no estaba seguro de conceder a los humanos más poder del que ya poseían. Él mismo era muy fuerte en ese momento y no sentía ninguna amenaza real por parte de ellos, pero su madre y Niva, a quien todavía cuidaba, estaban en sus manos, bajo su protección y dentro de sus instalaciones. Sus recientes acciones en la Tierra, matando mutantes de primera generación, ciertamente habían provocado cierta reacción entre los superiores y el Consejo Humano. Adir estaba bastante seguro de que ya habían comenzado a buscar contramedidas, armas o métodos que pudieran usar contra él si alguna vez decidían que estaba empezando a salirse de control. Así que no era imposible imaginar un día en el que los humanos le darían la espalda y se situarían en el lado opuesto como enemigos. Al mismo tiempo, le resultaron extremadamente útiles. Cada pequeño crecimiento que lograron y cada paso adelante en su tecnología e investigación contribuyeron en última instancia a su propio crecimiento de diversas maneras. Eso es lo que hizo que la decisión fuera difícil. Después de pensar un rato en esa cueva oscura llena de aura roja y negra, finalmente levantó la mano. El cadáver que se encontraba debajo desapareció en su santuario cuando decidió entregárselo a los investigadores para que lo estudiaran. Si un día decidieran ir contra él y tratarlo como a un enemigo, entonces eso sería un problema para ese momento. Él se encargaría de ello cuando llegara. También consideró brevemente dar vida a uno de los antepasados, pero rechazó la idea antes de que la idea pudiera siquiera resolverse por completo, porque había claras restricciones en contra de eso. Un practicante no tenía forma de llevar a otro practicante a su propio santuario. Un practicante ya no era solo un ser vivo normal. En teoría, todos eran espacios vivos, planetas vivos en sí mismos. A menos que un santuario fuera lo suficientemente fuerte y grande, simplemente no podría llevar a otro practicante dentro de sus límites. Otra razón por la que descartó la idea fue que los necesitaba muertos para llenar el cubo. Estaba bastante seguro de que tenía que obligarlo a chupar hasta la última gota de sangre de estos 4 antepasados lunari restantes. Se dirigió hacia el siguiente lecho de piedra, esta vez aquel en el que yacía el padre de Sepan, con el cuerpo quieto y envuelto en ese tenue aura mortal, y presionó la daga recubierta de malicia contra su cuello para repetir el mismo procedimiento. Encontró la piel del hombre incluso más dura que la de la mujer, y la hoja encontró una resistencia obstinada que parecía como si estuviera tratando de cortar cuero grueso y curado. Eso por sí solo le hizo pensar que ésta había sido incluso más fuerte que la mujer en su mejor momento. Aún así,
después de aplicar cuidadosamente una fuerza controlada, logró abrir un cortar. Siguiendo los mismos protocolos de seguridad que se había fijado, primero observaba cualquier espasmo, cualquier destello de aura, cualquier señal de despertar. Solo después de confirmar que no hubo reacción continuó. Paso a paso repitió el proceso, ensanchó la herida, dejó salir la sangre y luego la introdujo toda en el cubo hasta que no quedó ni una sola gota. Cargo actual, 44,5%. Esta vez consiguió aún más. La acusación aumentó exactamente un 22,1%, lo que confirma su suposición de que este hombre había sido más fuerte que la mujer más joven. No me culpes si parece que me estoy divirtiendo demasiado, dijo Adir con una media sonrisa mientras caminaba hacia la siguiente cama de piedra, esta vez el abuelo. Si tan solo hubiera una manera de abrir los santuarios de estos practicantes de rango 4 y saquear todo lo almacenado en su interior, este acto de asesinato sería aún más entretenido para él. Pero incluso así como estaba ahora, todavía me sentí muy satisfactorio. La piel del abuelo era casi tan fuerte como la de su hijo y exhibía casi el mismo nivel de dureza. Cuando Adir hizo que el cubo le chupara la sangre, la carga que ganó también fue casi la misma, lo que lo empujó más allá del 66% con facilidad, dejando solo 2 cuerpos restante. No tenía ninguna duda de que cada una de las 2 últimas aportaría también alrededor del 20%, siempre y cuando no fueran mucho más débiles que la primera mujer, y eso sería suficiente para llenar completamente el cubo. Todo iba tan bien hasta el momento, tan bien que hizo que Adir se sintiera un poco incómodo en algún lugar de su mente. Aún así, siguió haciendo lo que tenía que hacer, habiendo aceptado ya los riesgos en el momento en que eligió este camino. Y esos riesgos eran muy reales. Era solo que, por ahora, Adir aún no lo sabía. De ellos. Contacto 2. Jugador impío. C452 El nacimiento del dios de sangre. En algún lugar de las Midlands, donde el cielo colgaba oscuro como si estuviera velado por una cortina de color rojo sangre y la tierra parecía muerta y podrida desde hacía mucho tiempo, un grupo de figuras vestidas de negro se arrodillaron sobre un suelo seco, sin vida y maloliente. Había cientos de ellos, pero incluso el más débil de ellos exudaba el aura de un practicante de rango 4, esperando en total silencio, inmóvil, arrodillado en el suelo muerto, con la cabeza inclinada y todos mirando en la misma dirección. Todos ellos eran lo suficientemente fuertes como para fundar un reino y gobernar sus propias tierras en la región exterior, pero el lugar donde ahora se arrodillaban como si estuvieran adorando no tenía nada de grandioso. No había ningún palacio imponente, ningún monumento sagrado, solo un pequeño estanque de sangre con un pequeño cuerpo tendido tranquilamente boca arriba sobre la superficie quieta. Era un bebé. Sus diminutas manos estaban apretadas en puños y apoyadas sobre su pecho, dándole la ilusión de un sueño tranquilo, inofensivo a primera vista. Habría parecido completamente inocente si no fuera por los 2 pequeños cuernos de color rojo oscuro que sobresalían de su cráneo, su piel arrugada y oscura como una hoja seca y muerta, y sus ojos sin párpados, completamente rojos, como 2 orbes de carne cruda mirando directamente al cielo sin siquiera cerrarse. Todo su cuerpo estaba empapado de sangre, como si, cualquiera que fuera la especie a la que pertenecía, lo hubieran arrancado violentamente del útero de su madre y nunca le hubieran dado la oportunidad de limpiarlo. Si Adir hubiera estado aquí para ver a este recién nacido, se habría sorprendido, no por lo corrupto que parecía, sino por el aura que se estaba extendiendo. Desde este diminuto cuerpo, una aura negra y roja fluía en todas direcciones, rodando por la tierra en espesas olas y cubriendo kilómetros de terreno. Fue precisamente la razón por la que todo el cielo estaba envuelto en un velo rojo sangre, la razón por la que la tierra había muerto y todo lo que alguna vez había vivido allí había quedado reducido a un recuerdo apestoso y podrido. El aura era muy similar a la que los antepasados Lunari habían estado liberando, pero era mucho más fuerte que la de ellos parecía falsa a su lado, como imitaciones baratas, como si solo hubieran tomado prestado un fragmento mientras este recién nacido era el verdadero dueño de ese poder. Al frente de la multitud arrodillada, la figura que los guiaba levantó ligeramente la cabeza. Miró al bebé con ojos llenos de afecto y amor, y de sus labios oscuros y de color sangre caían las palabras más blasfemas que uno pudiera escuchar en cualquier lugar del más allá. Por fin estamos tan cerca de encontrarnos con nuestro Dios. Sus palabras resonaron en las filas detrás de ella. Las túnicas se movían,
Los hombros se tensaban y los patrones de respiración cambiaban, pero no porque tuvieran miedo. Lo que compartían era emoción, una anticipación apretada y ansiosa que hacía que sus corazones palpitaran más fuerte. Eran un grupo de lunáticos, una poderosa organización secreta formada por personas que se negaban a inclinarse ante los 4 dioses supremos o aceptar el destino que esos dioses habían escrito. Oraron solo al Dios que pretendían crear con sus propias manos. Y hoy estuvieron más cerca que nunca de ese objetivo. Hoy estuvieron muy, muy cerca de hacer existir ese ser divino. Traed el sacrificio aquí, dijo la mujer, con la voz cargada en las últimas filas, dejando claro que ella era la líder del culto. Aunque su rostro estaba oculto bajo su túnica y la máscara roja sangre que llevaba, su hermosa voz por sí sola era suficiente para hacer que todos los presentes, hombres o mujeres, se movieran sin rastro de vacilación. Pronto, 2 figuras con las mismas túnicas negras y máscaras de color rojo sangre avanzaron corriendo, arrastrando a un hombre por los brazos hacia el frente. «Basta, locos maníacos, dejadme ir». El hombre gritó mientras lo arrastraban. Golpeó con todas sus fuerzas. Sus músculos se tensaron mientras intentaba liberarse de las empuñaduras de hierro que lo sujetaban, pero no se movieron. Lo arrastraron, indefenso, a la primera fila y lo arrojaron frente al mujer. Los 2 hombres vestidos con túnicas lo sujetaron y lo hicieron acostarse boca abajo frente a su líder, empujando su cabeza hacia el suelo seco y agrietado. Uno de ellos habló de forma tranquila, casi divertida. «Guarda silencio y muestra respeto a nuestro amo, si quieres una muerte pacífica, por supuesto». Ante esas palabras, el hombre de repente dejó de resistirse. La pelea se le escapó del cuerpo. Un frío escalofriante lo atravesó cuando finalmente comprendió que no había escapatoria de ese lugar. Lo único que le esperaba aquí era la muerte. «Levántalo», ordenó la mujer. Lo levantaron y lo obligaron a arrodillarse. Se acercó con pasos pequeños y sin prisas, y el dobladillo de su túnica susurraba sobre el suelo seco. Ella se inclinó lentamente hacia la cintura y miró su rostro enfermizo y pálido por un momento antes de centrar su atención en sus ojos completamente negros. «Tienes olor a sangre corrupta en ti», dijo. «Dime por qué y haré que tu muerte sea fácil». «Yo». El hombre abrió la boca para responder, pero cuando su mirada se encontró con los 2 orbes de color rojo sangre detrás de su máscara, las palabras murieron en su garganta. Su cuerpo comenzó a temblar. Su mente se quedó en blanco. En todos sus siglos de vida, nunca había sentido un miedo como este. Y surgió de nada más que mirar a la mujer a los ojos. «¿Qué? ¿Preferirías no hablar?», la mujer preguntó. Su tono no era frustrado ni molesto, en cambio, era suave, casi cariñoso. De alguna manera, ese tono suave solo empeoró su temblor. El miedo que ni siquiera podía describir se extendió por él, filtrándose en cada parte de su cuerpo como agua helada. «Por favor». El único sonido que se le escapó de los labios fue una súplica rota. «Esa es una palabra sin significado en este lugar», respondió la mujer en voz baja mientras se enderezaba. Luego extendió su hermosa mano blanca hacia su rostro, y sus largas uñas negras captaron la tenue luz por un momento. «Veamos de dónde viene realmente ese olor». Luego, sin previo aviso, metió toda su mano en su boca. Cuando su mano entró a la fuerza en su boca, su aliento desapareció en un instante. El brazo de aspecto delicado se deslizó más allá de sus dientes y lengua, luego empujó su garganta hacia su esófago hasta que su codo desapareció entre sus mandíbulas. Una sensación repugnante y asfixiante lo llenó, volviéndose más pesado e insoportable a medida que sentía dedos largos moviéndose profundamente dentro de él, presionando contra sus entrañas, buscando algo enterrado allí. «Lo encontré». Después de una breve búsqueda, la mujer comenzó lentamente a retirar la mano. Los sonidos húmedos y gorgoteantes resonaron obscenamente mientras su brazo se deslizaba hacia su garganta. Cuando finalmente emergió su mano, sus dedos estaban firmemente envueltos alrededor de él. Fin de algo rojo y viscoso, como sangre espesa y viva que se aferra obstinadamente a su agarre. Ella tiró más fuerte. La masa parecida a la sangre se estiró y se espesó a medida que la arrastraba desde adentro. Él, negándose a romperse. Cuanto más tiraba, más salía hasta que se convirtió en un arroyo enorme.
de sangre brotando de la boca del hombre. A medida que se derramaba en el aire, la sangre se retorcía y se enrollaba, transformándose lentamente en un dragón. Cuando las últimas gotas salieron de su cuerpo y la sangre terminó de formarse afuera, se había convertido en un enorme dragón de sangre, con todo su cuerpo de un carmesí brillante y húmedo, que irradiaba una majestuosidad brutal y antigua. Sin embargo, a pesar de esa poderosa apariencia, el dragón no rugió. Miró brevemente a los cientos que todavía estaban arrodillados en el suelo, luego volvió su mirada hacia la mujer, luego bajó la cabeza y se inclinó en completa sumisión, sin atreverse para levantarlo de nuevo. El hombre que acababa de vomitar este dragón de sangre de su boca solo podía mirar fijamente, con los ojos muy abiertos y vacíos por la conmoción. Acababa de ver y experimentar algo que nunca hubiera creído posible. Lo que había hecho la mujer era simple e imposible al mismo tiempo. Ella acababa de sacar su chispa de rango 4 de su santuario con su mano desnuda. Jugador impío. C453 ¿Dónde está? Capítulo 453 ¿Dónde está? ¿No se supone que este dragón es negro? La mujer preguntó mientras examinaba al sumiso dragón de sangre. Su mirada se movía sobre sus escamas de color rojo sangre con una curiosa inclinación en su voz. Al parecer, estaba familiarizada con esta chispa de rango 4 y cómo aparecía normalmente. Ella volvió su atención al hombre arrodillado frente a ella, sujetándolo con su mirada. ¿Por qué irradia olor a sangre corrupta? ¿Te importaría explicarme eso? El hombre simplemente miró con los ojos muy abiertos y las pupilas temblorosas. Su mente estaba por todos lados, demasiado rota para siquiera pensar en la pregunta. Uno de los hombres vestidos detrás de él le dio una palmada en la nuca, enviando una descarga eléctrica por el aire que le hizo retroceder, obligando a su boca a trabajar. Utilicé un tesoro. ¿Tesoro? La palabra hizo que ella hiciera una pausa. No solo ella, sino también los otros miembros vestidos de culto reunidos alrededor del estanque de sangre se giraron e inclinaron la cabeza para mirarlo de inmediato, y sus expresiones ocultas cambiaron en silenciosa sorpresa. ¿Cómo se llamaba el tesoro? ¿Dónde lo encontraste? Preguntó con urgencia, dejando claro que estaba mucho más que interesada en ello. En ese momento, el hombre comprendió que lo único que tenía que podía salvarle la vida era lo que sabía. Intentó controlar su respiración y pensar en cada palabra antes de decirla lentamente. Fue un tesoro heredado de mis antepasados. Se llama Palacio del Corazón de Sangre. En el momento en que el nombre salió de su boca, el estado de ánimo cambió. La sorpresa se agudizó hasta convertirse en shock y apenas contenía emoción. Un leve murmullo recorrió a los cultistas reunidos. «Levántate». Ella no levantó la voz, pero aún así lo golpeó tan fuerte que sus tímpanos, su cerebro y todo su cráneo se sintieron como si estuvieran a punto de estallar, lo que lo hizo ponerse de pie de inmediato. El líder del culto volvió a mirar a sus ojos. La máscara roja ocultaba su expresión, pero él podía sentir una excitación aguda y codiciosa en la forma en que su presencia lo presionaba. Su tono se suavizaba un poco cuando ella preguntaba, ¿y dónde está este tesoro ahora? Sebrak ahora estaba completamente seguro de que se preocupaban profundamente por el artículo. Cualquiera que fuera su razón, este tesoro claramente significaba mucho para ellos. Por eso decidió no decir que se trataba de un tesoro de un solo uso ya destruido. En lugar de eso, desmintió esa verdad y buscó la mentira que podría mantenerlo con vida. Lo perdí. Comenzó, luego negó con la cabeza como si hubiera hablado mal y se corrigió. Fue robado por mis enemigos. Los cultistas sabían el nombre del tesoro, eso era obvio. Pero basándose en las preguntas que hicieron y la forma en que se comportaron, Sebrak se dio cuenta de que no tenían idea de cómo era realmente ni qué hacía realmente. Si no sabían que era un artículo de un solo uso, entonces tampoco sabían que ya se había convertido en polvo. Se aferró a ese vacío en su conocimiento como un salvavidas, con la esperanza de que no pudieran leer su mente ni sacarle la verdad. Con ese pensamiento estabilizándolo, la mentira se le escapó mucho más fácilmente. Sin embargo, estaba completamente equivocado y pronto se arrepentiría de haberles mentido. ¿Robado? La mujer repitió la palabra, genuinamente sorprendida por un momento, y luego comenzó a reír. Era un sonido hermoso, suave y casi melódico,
pero algo en él era tan agudo que todo el cuerpo de Sebrak se puso rígido. Cada instinto que tenía gritaba que acababa de caer de un acantilado. Eres un tonto. ¿Crees que no sé que es solo un tesoro de un solo uso? ¿Y que probablemente ya se convirtió en polvo en el momento en que lo usaste con tu pequeño dragón? Su voz era divertida, todavía llena de risas, cada palabra rezumaba de burla. Luego, al final de su frase, el calor desapareció de repente. Sus siguientes palabras salieron de ella como el grito de un avancée. ¿A quién intentas mentirle en presencia de un dios? Su voz estrelló contra su cara, el sonido en sí aterrizó como un golpe. Su piel se partió, desgarrándose como si un látigo invisible la hubiera atravesado, sangre y carne rociando el suelo con vetas húmedas y brillantes. El hombre que una vez había gobernado un reino, el hombre al que otros habían llamado con el venerado título de jinete del dragón, se estrelló lastimosamente contra el suelo en un lío de extremidades y sangre. El dolor rugía a través de él, crudo e interminable, diferente a todo lo que había conocido. El miedo lo siguió de cerca, tan fuerte y frío que por un momento dudó de sus propios recuerdos de lo que había significado el miedo antes de esto. Por primera vez en su vida, Sebrak se sintió completamente impotente y frágil frente a alguien. Después de actualizar su dragón de sangre, finalmente abandonó la región exterior, convencido de que ahora era lo suficientemente fuerte como para ingresar a Midlands en busca de nuevo crecimiento y mayores oportunidades. Se había imaginado elevándose más alto, creando un lugar para su nombre entre potencias más fuertes. En cambio, poco después de cruzar estas tierras, esta gente lo arrebató y lo arrastró a esta pesadilla antes de que pudiera disfrutar de ver una sola ciudad o sentir alguna sensación de logro. Ahora, tendido en el suelo con el rostro destrozado, lamentaba haber abandonado su reino más que cualquier cosa de la que se hubiera arrepentido en su vida. El poder en el que tanto había confiado, la fuerza que lo había hecho sentir intocable en casa, no eran nada aquí. Solo un grano de arena en un vasto desierto, algo que una brisa perezosa podría esparcir y olvidar. Mientras se retorcía en el suelo con agonía y arrepentimiento, con los dedos arañando el aire vacío, una mano le agarró el cabello. Le arrancó la cabeza bruscamente, haciéndole crujir el cuello. Pain. Su rostro ahora era solo sangre y huesos. No había ni un solo parche de piel. Izquierda. El blanco del hueso brillaba bajo el rojo, y sus dos ojos habían estallado, dejando atrás nada más que cuencas húmedas y vacías. Aún así, podía sentir una presencia cerca de él, sentir el calor de un aliento que no era suyo y escuchar la voz de la mujer tan claramente como si le estuviera susurrando al oído. Te daré una oportunidad más. Tienes suerte. Incluso destruidos, todavía estoy genuinamente interesado en esos pedazos desmoronados. El líder de la secta hablaba en un tono tranquilo y constante, como si estuviera hablando de un objeto sobre una mesa, no de lo último de lo que dependía su vida. Ahora dime dónde está. Por fin, Sebrak comprendió que realmente no quedaba espacio para la negociación. No habría comercio, ni truco, ni salida. Entonces dejó caer lo último de su resistencia y dijo la verdad. Está en la región exterior. Un lugar que solíamos llamar Twin Mountain. Han pasado más de 30 días desde que usé el tesoro allí y dejé el polvo atrás. Debe estar todavía en algún lugar alrededor de esa zona al principio. Las palabras tropezaron, rotas y arrastradas por su boca sin labios, pero a medida que su regeneración avanzaba lentamente y nueva piel se arrastraba sobre los músculos y los huesos, su voz se volvió más clara y corrió. Más suave hasta el final. /N. Gracias a todo su fenomenal apoyo actualmente mantenemos nuestro 10º lugar en el ranking de Golden Ticket. Solo necesitamos quedarnos allí 3 días más y podremos obtener nuestra primera insignia de honor por estar entre los 10 primeros del ranking Golden Ticket. Muchas gracias por la amable atención que me has mostrado. Trabajar hasta ahora. Contacto, 2. Jugador impío. C454 100%. Capítulo 454 100%. Sí. Sebrak tragó, el movimiento ardió hasta el fondo. Las formas regresaron lentamente a su mundo a medida que sus ojos comenzaron a sanar y su visión retrocedió pieza por pieza. Se concentró en la máscara roja observándolo. Si lo deseas, estoy listo para ir a recuperarlo para ti.
el líder del culto no le respondió. Ella ni siquiera pareció verse afectada por su oferta. En lugar de eso, ella simplemente se dio la vuelta y volvió a centrar su atención en el dragón de sangre como si sus palabras ya hubieran estado escondidas en algún rincón distante de su mente. El dragón gigante sintió que su mirada se posaba en él e instintivamente se hundió aún más, inclinando la cabeza y presionando sus alas de color rojo sangre contra el suelo, tratando de ocultar su tamaño encogiéndose sobre sí mismo. Todo su cuerpo tembló a pesar de su esfuerzo por someterse y permanecer quieto. La mujer caminó lentamente hacia él y levantó la mano. Sus dedos se curvaron, imitando el lento y deliberado apretón de algo pequeño y frágil atrapado entre su palma y sus dedos. Un latido después, todo el cuerpo del dragón de sangre se sacudió. Su enorme marco se pliega hacia adentro como una lata de metal aplastada. Las escamas lo suficientemente resistentes como para hacer caso omiso de las explosiones nucleares comenzaron a agrietarse y luego se rompieron por completo bajo el peso invisible que las presionaba. El cuerpo del dragón se arrugó cada vez más hasta que fue obligado a formar una bola áspera y densa. ¿Qué clase de poder es este? Sebrak miró fijamente. Sus ojos recién curados contemplaban la bestia que una vez había creído imparable y que era extinguida en apenas unos segundos. Sintió que algo en su mente cedía, como si el último pilar de su orgullo finalmente se rompiera. La sangre comenzó a gotear de la masa en forma de bola, deslizándose por su superficie formando una capa delgada y estable. Era oscuro, feo y maloliente, fluyendo hacia el estanque donde el extraño bebé todavía yacía boca arriba, flotando perezosamente. La sustancia que goteaba en el estanque no era la sangre normal del dragón. De alguna manera, la mujer estaba sacando solo la parte corrupta, separándola del resto con una precisión aterradora, como si estuviera exprimiendo veneno de una esponja y evitando cuidadosamente que la sangre ordinaria y baja se mezclara en ella. A medida que la sangre fresca y corrupta se extendía por el estanque, espesándolo y oscureciéndolo, el bebé comenzó a moverse. Sus pequeñas extremidades pateaban y ondeaban. Su cuerpo se retorcía sobre la superficie viscosa. Dejó salir gorgoteos suaves y contentos, tratando la ofrenda retorcida como un baño tibio, hundiéndose en la corrupción con la facilidad de que algo regresara a su hogar natural. Luego, después de extraer hasta la última gota de sangre del dragón, comenzó un cambio en el bebé. Comenzó a crecer de repente, sus pequeñas manos se extendían más, los huesos y los dedos adquirían una forma más madura y sus ojos ganaban lentamente un brillo más claro e inteligente. El cambio fue gradual pero seguro, alejándolo cada segundo del bebé indefenso que había sido. La mujer vio la transformación e inmediatamente arrojó el cadáver de la chispa de rango 4 a un lado y se arrodilló en el suelo. «Oh mi querido, mi único, mi Dios». Las palabras salieron de sus labios con una especie de amor fanático mientras presionaba su frente contra el suelo. Todos los demás detrás de ella la siguieron a la vez, cayendo e inclinándose de la misma manera. Sebrak permaneció congelado por un momento. Ni siquiera pensó en correr, a pesar de que los dos hombres vestidos con túnicas que lo sostenían estaban ahora en el suelo, presionando sus cabezas contra la tierra. También cayó de rodillas y presionó su cabeza contra el suelo, copiando su postura de oración. Por alguna razón, no podía sentir ningún aura del bebé que maduraba, ninguna ola de presión y ninguna presencia clara que pusiera en peligro su vida. Pero algo en lo más profundo de él seguía susurrando que si no mostraba respeto ahora, si mostraba incluso la más mínima falta de respeto al permanecer de pie, sería algo de lo que se arrepentiría por la eternidad. El crecimiento del bebé finalmente comenzó a desacelerarse y luego se detuvo. Su cuerpo se asentó en la figura de un niño de unos 9 o 10 años. Una vez que alcanzó esa forma, todos los cambios cesaron, incluso los movimientos más pequeños se desvanecieron hasta que el cuerpo volvió a caer en completa quietud, casi como si hubiera vuelto a un sueño tranquilo. Entonces una voz llegó a los oídos de Sebrak. La voz del líder del culto parecía hablarle directamente, llenándole los oídos y el corazón al mismo tiempo. Te perdonaré la vida y te daré una nueva junto con un nuevo poder, a cambio, me traerás los restos del corazón. Al escuchar esas palabras, Sebrak de repente olvidó su miedo. Algo más surgió dentro de él, una fuerte emoción. Cualquier cosa que viniera de este culto que no fuera muerte y tortura se sentía como una bendición, algo que no tenía derecho ni deseo de rechazar. Adir,
Sin saber lo que estaba sucediendo en Midlands o que algunos lunáticos con un complejo de dioses estaban haciendo planes para convertir su vida en una pesadilla, siguió recolectando la sangre del último cuerpo. La sangre se derramó sobre el lecho de piedra y salió de las venas del hombre, corriendo hacia el cubo de sangre hasta que no quedó ni una sola gota. Con esto hay que hacerlo, ¿no?, murmuró con tranquila expectativa mientras convocaba la descripción del tesoro. Nombre: Palacio del Corazón de Sangre. Rango: 2. Descripción. En el centro de la vivienda se encuentra una única masa de piedra que alguna vez recibió el nombre del Rey Corrupto, un demonio nacido del infierno que ascendió a la divinidad. Satisface su deseo de sangre y, a cambio, deja que te conceda un solo poder. Ruta: una chispa de rango 4 o inferior. Cargo actual: 100%. Al ver los números, dejó que la sensación de éxito le atravesara los nervios. Con esto, su objetivo ya no era solo mejorar uno de sus Sparks de rango 4. Su verdadero plan era utilizar el Spark mejorado para su evolución al rango 4. ¿Sería riesgoso utilizar una Spark variante Blood para posicionarse? Por supuesto. Adir sabía que existía la posibilidad de perder la cabeza al igual que los antepasados Lunari. Pero para él, la verdadera pregunta era si el riesgo valía la pena. Y para Adir, la respuesta fue sí. Estaba muy seguro de que evolucionar con un Spark mejorado le daría mucho más poder y nuevas ventajas que evolucionar con un Spark de rango 4 normal, y lo que más necesitaba en ese momento era poder, especialmente después de conocer a Loco. Científico. No sabía qué rango tenía ese hombre, pero estaba seguro de que era fuerte, tan fuerte que enfrentarlo con medios normales parecía imposible. Adir no perdió más tiempo. Envió el cuerpo del último antepasado Lunari a su santuario y luego dejó que su mirada recorriera la cueva por última vez. El aura negra y roja y la presencia opresiva que habían llenado cada rincón no hace mucho habían desaparecido por completo. Todo ya había vuelto a la normalidad, a lo que debía ser. Creo que ahora necesito ir a informarles que el ritual tuvo éxito. Se dio la vuelta y salió, dejando atrás la cueva vacía. Contacto: 2. Jugador impío. C455 nivel arriba. Capítulo 455 nivel arriba. El reino Lunari estuvo inusualmente silencioso hoy. No hubo enfrentamientos habituales provenientes de los campos de entrenamiento, ni fuertes pasos de caballeros blindados resonando por las calles. Incluso el viento se sentía apagado. No aulló como siempre. Pasó solo como una ligera brisa, dejando todo el lugar inquietantemente tranquilo. Las iglesias de la capital ya estaban llenas, desbordándose hasta sus puertas, e incluso la plaza principal de la ciudad estaba repleta de figuras silenciosas. La gente de cabello plateado lo llenó de un extremo a otro, todos de rodillas, esperando en silencio. Nadie hablaba, pero las mismas palabras fluían por todos los corazones y mentes. Todos ellos oraban a su Dios, pidiendo ser limpiados de sus pecados y perdonados. Incluso Sepan y los otros dos practicantes de rango 4 estaban entre la gente en la plaza de la ciudad, arrodillados al frente de la multitud con las rodillas presionadas contra la piedra como todos los demás. Muy por encima de esta extraña escena, como un vasto culto reunido en un gran rito, un hombre flotaba en el cielo. Sus alas blancas y negras latían lenta y tranquilamente mientras miraba todo con una mirada casual. Si este ritual realmente funciona, ni siquiera me sorprenderé, murmuró Adir. Incluso él podía sentir lo sagrado que era este momento para toda la raza. Solo les había pedido que fueran a orar porque no quería que nadie lo molestara mientras recogía sangre. Ver ahora cuán en serio habían tomado sus palabras y cuán altamente valoraban este ritual lo hizo sentir un poco incómodo. Casi se sintió avergonzado del engaño que había cometido sobre todo el reino, obligando a todos a arrodillarse así mientras mataban a sus antepasados para beneficio personal. Después de observar este raro momento un rato más, finalmente decidió que era suficiente y comenzó a descender, planeando informarles que podían terminar el ritual. Pero en ese mismo momento algo lo detuvo. Un mensaje del sistema apareció ante sus ojos. ¿Qué? Reconocimiento de talento. Engaño, LV5, confirmado. Talento identificado a través de engaños impecables y de múltiples capas.
creación y mantenimiento sin problemas de identidades fabricadas e interacciones capaces de doblar silenciosamente la percepción, la memoria y la lealtad sin dejar rastro en el objetivo. Conciencia. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 800 energía. Recompensa, 160 puntos stat gratis. No fue el reconocimiento en sí lo que sorprendió a Adir, como se esperaba. Lo que realmente lo tomó por sorpresa fue que el talento aún no se había convertido en un linaje. Había hecho que toda una raza se arrodillara por nada, les había hecho creer que esto salvaría su futuro, mientras que en verdad había matado ese mismo futuro con sus propias manos. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para que el sistema reconociera a Deception como un talento de linaje. Me pareció absurdo. Aún así, no era algo por lo que valiera la pena llorar. De hecho, incluso podría haber sido mejor de esta manera. Este fue ahora su primer talento de nivel 5 reconocido por el sistema y, con él, finalmente se completaron todos los requisitos para ingresar al practicante de rango 4. Él no se demoró. Quemó 800 energías en el acto y registró el talento. Sus puntos de estadísticas gratuitas saltaron desde 0 y subieron hasta 160. No los distribuyó inmediatamente. Todavía no había necesidad de eso. En lugar de eso, descendió hacia la multitud para terminar sus asuntos aquí. Sepan y los otros practicantes de rango 4 fueron los primeros en notarlo, levantando la cabeza con caras que transmitían una mezcla de tristeza y expectativa. El dolor llegó porque saber su regreso significó que sus antepasados ya no estaban entre los vivos. La expectativa surgió de la esperanza de que el ritual hubiera funcionado, ya que no podían sentir ningún cambio obvio por sí solos. He hecho mi parte con éxito. No te preocupes. Si tu Dios te perdonó, ya no te afectará la maldición, dijo Adir con calma. Su tono transmitía claramente que había cumplido todos los requisitos. Si algo saliera mal en el futuro y su gente todavía recorriera el camino de sangre, no tendrían derecho a culparlo. Solo podían culparse a sí mismos o a su Dios por no conceder el perdón. Espero que nuestros sacrificios no hayan sido en vano, respondió Sepan con un suspiro. Todo lo que podía hacer ahora era esperar a que su hija Talira alcanzara el siguiente rango y ver si la maldición todavía estaba vigente o no. Luego se quitó la melancolía del rostro, enderezó la espalda e inclinó la cabeza con sincera gratitud. Gracias por tu ayuda hoy. Nosotros, Lunari, lo haremos. Nunca olvides la bondad que nos has demostrado. Los otros dos practicantes de rango 4 también inclinaron la cabeza, sus acciones, sin dejar dudas sobre su gratitud. Adir solo hizo un pequeño y educado gesto de asentimiento. No rechazó su agradecimiento, pero tampoco lo aceptó plenamente como algo personal, manteniendo su alto prestigio como la sangre de una raza mayor y su rostro perfectamente equilibrado. Sepan tomó el silencio como un gesto de buena voluntad y volvió a levantar la cabeza. Quiero celebrar una fiesta en honor a este día. Si estás dispuesto, puedes unirte a nosotros como nuestro ¿invitado de honor? Adir respondió sin pensar. Seré honrado. Tenía cosas que hacer, como avanzar al siguiente rango, pero esto no era algo que quisiera rechazar. Para empezar, fue una invitación oficial de un reino. Negarse sería muy descortés, incluso si acabara de salvar todo su futuro. Por otro lado, había preguntas que quería hacerle sobre el camino de la sangre. Y como pensamiento secundario, no le importaba la posibilidad de recibir algunos regalos. Encima de todo lo demás. Sepan se rió de buena gana cuando escuchó que aceptaban su invitación. Luego dio un paso adelante y miró por encima de la multitud que todavía estaba arrodillada en el suelo. Gente de los Lunari, gritó, con su voz resonando por la plaza y las calles, atrayendo cada mirada hacia arriba. Hoy marca el momento en el que Lunari finalmente nos liberaremos de la grilletes vergonzosos y humillantes de nuestro pasado, y también es el día en que podemos comenzar a avanzar hacia un futuro más brillante. Al escuchar las palabras de su gobernante, tanto los ciudadanos como los practicantes sintieron que sus ojos se iluminaban y que se encendía un fuego en sus pechos. Todos entendieron lo que significaban estas palabras. Cada uno de ellos conocía su vergonzoso pasado y la maldición que había perseguido a sus practicantes durante tanto tiempo. Aunque no conocieran todos los detalles.
A partir de hoy, declaro que este día quedará grabado en nuestra historia y se celebrará como el día de la liberación del nuevo pueblo Lunari una vez que comprendieron que su pasado finalmente podía quedar atrás y que la maldición persistente finalmente había sido levantada de su raza. El silencio se hizo añicos. Todo el reino estalló en un rugido de alegría emocionada. Sin embargo, no duró mucho. Se quedaron en silencio nuevamente en el momento en que vieron a Sepan levantar la mano, un simple gesto que los llamó a volver al silencio. Luego abrió la boca para hacer una declaración que cambiaría el destino de toda la región exterior y el futuro de la raza Lunari. /N. Hola, estoy de vuelta con capítulos extra. Actualmente estamos en el 10º lugar en el clasificación de billetes dorados. Si podemos mantener este puesto, esta vez podremos terminar el mes entre los 10 primeros. Gracias por todo el apoyo que me has mostrado hasta ahora. 5. Contacto, 2. Jugador impío. Invitación C456. Capítulo 456 Invitación. Aunque Sepan lo anunciaba como si estuviera seguro de que el ritual había tenido éxito y ahora estaban libres de la maldición, no estaba engañando a su pueblo. Hablaba con esperanza y era simplemente cuestión de elegir creer o no. Como gobernante de la raza Lunari, eligió creer en este milagro y estaba guiando a su pueblo a creer en él también. Permítanme presentarles al amigo, al héroe y al salvador de nuestra raza, quien hizo posible esta liberación. Sepan se volvió hacia Adir y lo señaló. Corta este rostro en lo más profundo de tu memoria y de tus corazones, y haz que tus hijos y tus nietos lo recuerden durante los cientos de miles de años venideros. Yo, como gobernante de la raza Lunari y como Silverlight Zephyr, nunca olvidaré a este gran benefactor nuestro, y nuestro pueblo tampoco lo hará mientras los Lunari perduren. La repentina introducción tomó a Adir un poco desprevenido. No esperaba que lo pusieran bajo la mirada de cientos de miles de personas a la vez, con innumerables ojos volviéndose hacia él como una marea única y concentrada. Sin embargo, lo manejó bien, simplemente ofreciendo una sonrisa tranquila y respondiendo a sus miradas sin pestañear. Entendió muy bien lo que estaba haciendo Sepan. Como gobernante y rey, esta era la mejor manera de pagar una deuda, convirtiendo la gratitud en algo que resonara en los linajes y la historia. Declarar públicamente a Adir como el benefactor de su raza significaba que incluso si pasaban miles de años y el propio Adir se había ido, mientras los Lunari sobrevivieran, tanto él como incluso los hijos de sus futuros hijos serían recibidos con profundo respeto y afecto en este reino, no solo por la línea de Sepan sino por todo el pueblo Lunari. Probablemente fue el regalo más grande que Sepan podría haberle dado, un privilegio especial que no se desvanecería mientras los Lunari continuaran en pie, como un voto grabado en su memoria colectiva. Creo que acabo de conseguir un vasallo leal para mi futuro imperio, pensó Adir en voz baja, apreciando genuinamente tanto el gesto como la recompensa inesperada, y ya lo había archivado como una inversión a largo plazo. Observó a la multitud, viendo al principio confusión en sus ojos, luego alivio y una especie de afecto, y finalmente una silenciosa reverencia mientras grababan cada detalle de su rostro en sus recuerdos, sus ojos, su expresión y la forma en que estaba junto a su rey. Incluso los Lunari que lo habían estado llamando cobarde en la arena de entrenamiento hace poco tiempo, y el sacerdote loco que había querido matarlo, estaban ahora entre la multitud. Sus emociones eran igualmente claras, sus rostros estaban tensos, sus miradas fijadas en él con una mezcla de miedo y reverencia, su ira y arrogancia anteriores ahogadas por el peso de lo que acababan de presenciar. Seguramente se convertiría en una historia extraña la que contarían a sus futuros hijos y nietos, como una vez se burlaron y desafiaron al hombre que más tarde sería nombrado el mayor benefactor de su raza, y como este mismo benefactor les perdonó la vida a pesar de que lo habían tratado mal y lo habían saludado con hostilidad, dejándolos vivir para contar la historia. Vamos entonces. Tengo un vino sabroso que quiero que pruebes. Después de ver a su pueblo ya comenzar sus celebraciones, Sepan se volvió hacia Adir y le hizo su oferta. Claro. Adir estaba a punto de aceptar la oferta, pero una vibración repentina proveniente del bolsillo de su uniforme lo detuvo. Su expresión se tensó ligeramente cuando sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo del tamaño de la punta de un dedo con una luz amarilla parpadeando encima. ¿Pasa algo? Sepan, al ver su ceño fruncido y el extraño dispositivo que no podía entender, preguntó con curiosa seriedad, y su estado de ánimo relajado volvió al estado de alerta de un gobernante.
Adir mantuvo sus ojos en la luz intermitente por un momento, observando el ritmo constante, luego presionó el botón debajo, apagándolo mientras decía, es una señal de mi gente. Parece que hay algo urgente donde se necesita mi presencia. El dispositivo era algo que los investigadores habían producido para utilizar en el más allá para la comunicación, una pequeña pieza de la tecnología de la Tierra adaptada a este mundo alienígena. Aunque todavía no eran capaces de producir radios de largo alcance capaces de transmitir sonido o imágenes, habían desarrollado bastante bien este método de comunicación por luz y flash, convirtiendo señales simples en un lenguaje silencioso. Si el destello era rojo, significaba un peligro severo, del tipo en el que Shelter City estaba bajo ataque o algo cercano al fin del mundo. El nivel por debajo era amarillo, no tan severo como el rojo, pero aún así indicaba un asunto muy importante, algo que no se podía ignorar. También había código Morse incrustado en esos flashes, pero no era muy estable y Adir solo había podido leer una palabra del mensaje, familia. ¿Por qué no se pusieron en contacto con mi cuerpo terrestre sino que enviaron una señal amarilla aquí? Adir pensó rápidamente y se dio cuenta de que había algún tipo de juego mental detrás de esta señal. Alguien elegía esta ruta a propósito en lugar de la más fácil. Aunque su cuerpo terrestre todavía estaba en la zona de radiación, cazando a los mutantes de primera generación, los medios de comunicación eran aún más estables. Allá. Entonces no deberías hacerlos esperar. Podremos disfrutar del vino más tarde. Sepan, comprendiendo la urgencia, habló con seriedad y la celebración pasó a un segundo plano para él. ¿Quieres que vayamos contigo? Adir todavía no entendía del todo lo que significaba la señal amarilla, pero podía adivinar algunas posibilidades. Después de un breve momento de planificación en su mente, miró a Sepan y a los otros dos practicantes de rango 4 y sonrió sinceramente. No creo que sea tan serio como parece, pero aún así me gustaría que te unieras a mí. Quiero mostraros nuestra nueva ciudad y dejaros probar nuestra deliciosa comida. La invitación que había llegado de los Lunari hace un tiempo ahora fue revertida y terminó con Adir invitándolos a su propio reino. Mientras todo esté bien, nos gustaría ser sus invitados, Sepan respondió con deleite, ya que esto también era algo que había querido hacer por un tiempo. Mientras. Aunque muchos Lunari habían visitado la ciudad hasta ahora, principalmente con fines comerciales o para ayudar a los humanos en sus procesos de construcción, Sepan nunca les había dado una visita formal, simplemente esperando el momento adecuado cuando terminaran de establecerse. Su reino. Ver qué tipo de cultura y sistema tenía una raza mayor como los humanos era algo por lo que habría pagado un alto precio, incluso solo para echar un vistazo, pero ahora se lo ofrecían de forma gratuita, algo que definitivamente haría. No declinar. Adir también parecía satisfecho con su aceptación. Estaba bastante seguro de que la señal amarilla fue enviada en respuesta a sus continuos asesinatos de humanos en la Tierra y que estaban planeando algo para que se detuviera, posiblemente un intento de presionarlo o confrontarlo. Al invitar a Sepan y a los demás y regresar con ellos en lugar de regresar solo, pretendía arruinar todo lo que estaban planeando. Hacerles recordar quién seguía siendo quien establecía las reglas y recordarles con calma pero claridad dónde estaba el verdadero control. Contacto 2. Jugador impío. C457 Un día en la vida de Besa. Capítulo 457 Un día en la vida de Besa. La ciudad Metalvender, que los lugareños del más allá comúnmente llamaban la ciudad de los humanos, todavía se estaba elevando en todo el amplio territorio, construida con un esfuerzo ininterrumpido y a una velocidad y nivel de tecnología que parecían casi increíbles. Era una ciudad de sólidos edificios de hormigón, con cientos de casas que se extendían en todas direcciones, todas construidas con simetría y tranquila belleza para convertirse en hogares de sus futuros ciudadanos. Alrededor de la ciudad había altas murallas defensivas, que subían tan alto que parecían montañas artificiales, estructuras construidas con un único propósito en mente, detener incluso las chispas de rango 4. En el centro de todo había enormes estructuras negras, cada una con la forma de si un gigante hubiera tallado un solo bloque de mármol oscuro y lo hubiera colocado allí a mano. A su alrededor se extendían vastas zonas aún en construcción, y al observar cómo la ciudad se expandía día a día, era fácil entender por qué Shelter City ya se había convertido en el lugar más concurrido y visitado de toda la región exterior. Besa, una de esas visitantes, caminaba hoy por sus calles de hormigón anchas, limpias y perfectamente planificadas,
con sus brillantes ojos azules brillando de curiosidad mientras contemplaba todo lo que la rodeaba. Desde que comenzó la construcción de la ciudad, ella fue una de las primeras forasteras en venir aquí. A partir de ese día, había seguido regresando casi todos los días, a veces con la intención de ayudar a los humanos, pero la mayor parte del tiempo simplemente deambulando y tratando de comprender en qué tipo de familia y entorno había crecido Adir. Esta vez, ella no estaba sola. A su lado caminaban su padre, Orben Draven, y, a su lado, el rey Velari, Vale Bon Velaris. Se habían unido a ella tanto para hacer turismo como con la intención de conocer por sí mismos a estos nuevos lugareños. Detrás de ellos seguían decenas más, como un pequeño ejército. No eran caballeros con armaduras sino sirvientas y mayordomos, cada uno portando algo. Algunos empujaban carritos cargados, otros tenían grandes bolsas en la espalda o en las manos, todos estaban claramente preparados para una visita adecuada. Hija, ¿estás segura de que está bien que vengamos aquí así? Su padre, Orben Draven, preguntó nervioso. Sus ojos seguían deambulando con una mezcla de conmoción y admiración mientras contemplaba los edificios bien construidos y el entorno cuidadosamente diseñado. Cada detalle, desde las flores hasta los árboles, parecía como si hubiera sido colocado intencionalmente, como trazos sobre un lienzo pintado. King Vale no fue diferente. Se sintió bastante tenso caminando detrás de la niña, plenamente consciente de que no habían sido invitados formalmente. Literalmente habían entrado a la fuerza, confiando en la reputación de Besa para abrir las puertas. No te preocupes, padre. No es como si fuéramos a cumplir con regalías o algo así. Relájate y disfruta del paseo, dijo Besa con una sonrisa, mirando entre su padre y el rey, tratando de tranquilizar sus corazones. Una vez que sintió que se relajaban, al menos un poco, continuó hacia adelante, guiándolos por las calles largas y anchas. Al poco tiempo, dejaron atrás las zonas más tranquilas con casas vacías y se dirigieron hacia las zonas más activas y concurridas de la ciudad. El distrito anterior se había llenado únicamente con casas de nueva construcción pero aún vacías, preparadas como futuras zonas habitables. Por otro lado, la zona a la que acababan de entrar todavía estaba en construcción. Muchos trabajadores humanos y grandes máquinas estaban dispersos por todas partes, trabajando sin pausa. Tan pronto como Besa y el grupo detrás de ella entraron en este nuevo distrito, los trabajadores humanos notaron su llegada. Oye, mira, ¿no es esa Lady Dasha? Uno de los humanos, que llevaba un chaleco amarillo y un casco, llamó a sus amigos mientras operaba una pequeña excavadora. Señora Besa, ¿está ella aquí para darnos comida? Su compañero de trabajo preguntó emocionado, y sus ojos se fijaron inmediatamente en el grupo que se acercaba y en las cosas que llevaban. Todos parecían muy acostumbrados a las visitas regulares de Besa, y uno tras otro los trabajadores comenzaron a reducir la velocidad y detener lo que estaban haciendo, reuniéndose frente al área de construcción y observando a los enanos que se acercaban con expresiones de alegría. Después de la guerra nuclear, los humanos habían mejorado en muchos campos y la construcción era una de las áreas en las que habían logrado avances notables. Sin embargo, también hubo algunas áreas en las que se quedaron atrás. Una de esas áreas era la alimentación. Cuando estos trabajadores llegaron por primera vez al más allá y probaron los platos que Besa les había traído, se enamoraron de los sabores de inmediato. Desde entonces, todos los días habían estado esperando este momento, con la esperanza de que ella llegara y distribuyera nuevamente esas delicias piadosas. Hola. Espero no interrumpir su trabajo, dijo Besa con una hermosa sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza hacia los trabajadores reunidos y hablando el lenguaje humano con un acento no tan malo. Lo había estado aprendiendo de la doctora Beyla y su asistente Isolda durante bastante tiempo, y resultó tener un talento sorprendente para aprender idiomas. En apenas un mes ya había alcanzado un nivel en el que podía comunicarse cómodamente. Para una raza que otros todavía llamaban primitiva, tal progreso fue un logro increíble, que simplemente demostró su talento natural y su inteligencia. No, Lady Dasha, siempre eres bienvenida aquí. Estábamos a punto de tomarnos un descanso de todos modos, dijo uno de los trabajadores, vestido con un chaleco rojo y casco, mientras se acercaba al frente del grupo, inclinando la cabeza para saludarlos. Besa era una chica genuinamente encantadora, la gente amable rápidamente se encariñó con ella y quiso protegerla. Además de eso,
Todos sabían que ella era una de las amigas importantes de Adir en el más allá, por lo que la cortesía de los trabajadores hacia ella siempre fue del más alto nivel. Fueron pacientes con ella, siempre acogedores y especialmente agradecidos por la comida que traía cada vez. El chef encargado de alimentar a los trabajadores levantó nuevamente la cabeza y miró a los hombres desconocidos que estaban junto a Besa. Inmediatamente sintió que no se trataba de visitantes comunes y preguntó con curiosidad, ¿quiénes podrían ser estos caballeros? Ser. Aunque Orben y Valen no entendían el idioma, eran lo suficientemente perspicaces como para comprender el significado de la pregunta. Ambos inclinaron ligeramente la cabeza y se presentaron usando las pocas palabras humanas que tenían. Aprendido. Este es Vale von Velaris. Un placer conocerte, dijo Kinveo. Este es Orben Draven, padre de Besa. Un placer conocerte, añadió Orben. Siguiendo su ejemplo. Aunque uno de ellos era rey de toda una raza y el otro cabeza de una familia poderosa, ninguno tenía aire de superioridad. Inclinaron la cabeza ante los trabajadores, saludándolos como iguales. El gesto hizo que el chef y los demás trabajadores los miraran con una mezcla de respeto y calidez. A cambio, inclinaron la cabeza, igualando la cortesía. Se les había mostrado. Después de unos momentos más de pequeña charla y conversación entre el grupo, durante los cuales Besa presentó a su padre y al rey a los trabajadores y viceversa, ayudándolos a conectarse socialmente, ordenó a sus criadas y mayordomos que distribuyeran parte de la comida a los trabajadores. Luego se preparó para dirigirse a su próximo destino, otra construcción. Sitio, donde continuaría distribuyendo los alimentos que había traído y estableciendo nuevas conexiones para su pueblo y su reino. Contacto 2. Jugador impío. C458 ¿Ellos qué? Capítulo 458 ¿Ellos qué? Después de salir del sitio de construcción y caminar solo una corta distancia, notaron que se acercaba un gran vehículo militar, por lo que instintivamente redujeron la velocidad y se giraron para observarlo. ¿Qué es eso? El rey Vale preguntó, genuinamente curioso. El vehículo no se parecía en nada a las máquinas de construcción que habían visto hasta ahora. Ese es un vehículo al que llaman coche militar, explicó brevemente Besa. Es diferente de las máquinas de construcción. Su único propósito es el transporte. Se quedaron de pie y observaron mientras el gran colibrí se acercaba cada vez más hasta que finalmente se detuvo justo frente a ellos. ¿Están aquí para nosotros? ¿Rompimos alguna regla sin darnos cuenta? Orben le susurró a Besa, preocupante claramente con su voz ahora que sabía que era un vehículo militar. Besa frunció el ceño levemente, todavía insegura. No lo creo, dijo, inclinando un poco la cabeza y con la confusión escrita en su rostro. Una mujer con uniforme negro de STF salió por la puerta del lado del conductor del Hammer y caminó directamente hacia los tres. Hola, Rey Vale von Velaris, Lord Orben Draven y Lady Dasha Draven. Soy la capitana del equipo Caravans. Espero no interrumpir tu caminata, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Su tono era tranquilo y amigable, pero la forma en que hablaba, medida, controlada y moldeada por la disciplina de un soldado profesional, no hizo nada para aliviar la tensión de Velari. Ah, sí, hola, respondió Besa, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar a la mujer a los ojos, ya que era mucho más alta que ella. Por supuesto que no, no estás interrumpiendo nada. De cerca, incluso Besa empezó a sentirse un poco tensa. No era solo la voz de Cara la que tenía ese tono estricto y disciplinado, toda su presencia se sentía así. A diferencia de las mujeres Velari, que generalmente eran bajas y tenían una apariencia naturalmente suave y femenina, la mujer parada frente a ellas vestía un uniforme de cuerpo completo que trazaba las líneas de sus músculos. Tenía el pelo corto, los ojos marrones afilados y su postura firme y erguida dejaba claro que era una caballero veterana. Es tranquilizador escuchar eso, respondió Cara, sin que su tono sereno cayera nunca. Mi superior me envió aquí para preguntarme si Lady Dasha estaría dispuesta a acompañar una comida con nuestro Lord Henry Bates y algunos invitados importantes. Los ojos de Besa se abrieron ligeramente ante la invitación. Ella no esperaba algo así, su visita aquí fue completamente no oficial, nada más que un curioso paseo turístico. Ella sabía muy bien quién era Henry Bates,
ya que lo había conocido antes e incluso había compartido algunas conversaciones casuales con él. En términos de estatus, su papel era equivalente al de su rey, Vale Bon Velaris, ubicándose justo por debajo de los practicantes. Pero la escala era completamente diferente. Si bien el reino Velari era una nación pequeña y relativamente débil, los Metalbender eran gigantes y, en comparación, estaban por encima de las nubes. Besa no respondió de inmediato. Como no estaba sola, primero se volvió hacia su rey y les tradujo las palabras de Cara. Después de escuchar, King Veo sonrió. Por supuesto, no lo dudes. Vamos. Podemos cuidar de nosotros mismos, dijo, claramente no ofendido por no haber sido incluido en la invitación, mostrando completamente su carácter desinteresado y tranquilo. Orben Draven también asintió, su expresión se suavizó de orgullo. Ver a su pequeña hija crecer hasta el punto de ser invitada a compartir una comida con figuras importantes de otro reino era algo de lo que cualquier padre del mundo de fantasía estaría orgulloso. Con su aprobación, Besa regresó a Cara. Sería un honor para mí unirme. Ella todavía no sabía de qué se trataba la ocasión, quiénes eran exactamente los invitados importantes o por qué solo ella había sido invitada en lugar de su rey. Aún así, aceptó con todo su corazón, sintiendo el peso de representar a todo su ser. Carrera. Gracias, dijo Cara, inclinando la cabeza nuevamente. Luego se volvió hacia Kinveo y Orben. Pido disculpas por no poder recibirte adecuadamente en este momento, pero enviaré a alguien de nuestro lado para que actúe como tu guía mientras recorres nuestra ciudad. En nombre de mis señores y superiores, les deseo un momento agradable aquí. Cara esperó mientras Besa traducía sus palabras. Después de escuchar la disculpa y la oferta de un guía, ambos respondieron con agradecimiento y le aseguraron que no había problema. Una vez que todo estuvo arreglado, Cara siguió adelante y abrió la puerta del Hammer para Besa, esperando pacientemente mientras la niña daba un paso cuidadoso hacia adentro. Dado que era la primera vez que entraba en un vehículo fabricado por el hombre, se aseguró de estar correctamente sentada antes de cerrar suavemente la puerta detrás de ella. Después de dar una vuelta hacia el lado del conductor, entró, se abrochó el cinturón y arrancó el coche. El Hammer emitió un estruendo bajo y constante mientras se alejaba del distrito de construcción y comenzaba a abrirse camino a través de las calles en expansión de la ciudad hacia el edificio principal en su centro. Sentada en el asiento delantero, Besa intentó mantener su emoción y curiosidad bajo control. El vehículo desconocido zumbaba suavemente debajo de ella mientras se acomodaba en lo que probablemente era el asiento más cómodo en el que jamás se había sentado, haciendo todo lo posible por mantener el comportamiento sereno de una dama. Después de un tiempo ella preguntó: ¿Puedo preguntar quiénes son los invitados que se unirán a nosotros para la comida? Por alguna razón, podía sentir que quienesquiera que fueran, podrían ser incluso más importantes que el propio Lord Henry Bates y que ellos eran la verdadera razón por la que se celebraba esta comida. Cara mantuvo la vista en la carretera y respondió con cara seria. Son la madre y la hermana pequeña de nuestro joven maestro. ¿Ellos qué? Besa soltó. Su compostura femenina se rompió instantáneamente cuando el shock rompió la imagen que había estado manteniendo cuidadosamente unida. Adir era el gobernante de este reino poderoso y mágico, lo cual era una cosa. Pero además de eso, también era un practicante inimaginablemente poderoso, y eso por sí solo hacía que la idea de que tuviera una familia, una madre viva y una hermana menor le pareciera completamente extraña. En el reino Velari, todos los practicantes ya eran antiguos y ninguno tenía familias vivas. Con el tiempo, eso había dado forma a la creencia entre los mortales de que un practicante era alguien que existía solo, muy por encima de los vínculos ordinarios y de cualquier cosa que se pareciera a un hogar. Ahora bien, escuchar que Adir realmente tenía una familia le provocó una extraña mezcla de confusión y miedo. Afortunadamente, las siguientes palabras de Cara suavizaron un poco ese miedo. No te preocupes. Ellos son mortales como nosotros. Besa exhaló, sintiendo que algo de presión disminuía. Ella nunca se sintió cómoda conociendo practicantes divinos, así que saber que eran mortales ayudó, al menos. Por un momento. Pero su calma no duró. Su ansiedad regresó con doble fuerza cuando comenzó a pensar demasiado en todo. Sabiendo que estaba a punto de conocer a la madre y a la hermana del hombre al que recientemente había comenzado a admirar demasiado. Contacto 2.
jugador impío. C459 Luchas de poder dentro de las familias reales. Capítulo 459 Luchas de poder dentro de las familias reales. Estoy un poco confundido sobre una cosa. Besa redujo su emoción y su creciente ansiedad con un par de respiraciones profundas, sintiendo que su pecho se tensaba y se aflojaba con cada inhalación. Cuando los latidos de su corazón disminuyeron, echó los hombros hacia atrás, adoptó su actitud de dama de casa y expresó la pregunta que la había estado molestando. ¿Cuál es mi misión aquí? Al conocer a su familia, ¿qué esperas exactamente de mí? Ella no era ingenua. No había duda de que esta invitación no era para una comida informal y amigable. Las personas involucradas tenían el estatus más alto en la sociedad humana. Solo Henry Bates era prueba de ello, pero incluso dejándolo de lado, la madre y la hermana de Adir estaban entre los más altos de su realeza, personas cuyos nombres podían influir en las decisiones y cuya presencia podía cambiar la atmósfera, al menos en los pensamientos de Besa. Ella tampoco creía que el punto fuera simplemente político. Si fuera puramente político, la habrían llamado Kenveo o incluso uno de sus practicantes, no ella. Por un breve momento, Kara apartó la vista de la carretera y miró a la chica rubia de rostro rubio que estaba a su lado. En los ojos azul hielo de Besa, podía ver claramente una inteligencia aguda y un cálculo silencioso. Luego simplemente siguió sus instrucciones y comenzó a explicar lo que Henry Bates le había dicho que dijera en caso de que Besa hiciera esta pregunta. Como mencioné, la madre y la hermana del joven maestro Adir son mortales que vinieron a esta región de vacaciones. Dado que usted, Lady Dasha, es su amiga de mayor confianza, pensamos que sería la mejor persona de esta tierra para acompañarlos al escuchar el motivo. Besa inclinó ligeramente la cabeza con un movimiento pequeño y elegante. Aunque le gustaba la idea de ser considerada su amiga de confianza, persistían dudas al respecto. ¿Es eso así? A primera vista, la explicación parecía perfectamente lógica. Sin embargo, sus instintos la empujaron en contra. No sería tan sencillo. Las situaciones que involucran a personas de este nivel rara vez son simples. ¿Existe una lucha de poder entre los nobles o dentro de sus familias? El pensamiento surgió por sí solo, pero ella lo mantuvo encerrado dentro, dejando que su mirada regresara a la carretera que se extendía por delante en lugar de al rostro de Kara. Preguntar más no cambiaría el hecho de que ella ya estaba en el vehículo, ya en camino. Como alguien criado en un hogar grande y poderoso, Besa había visto más que suficiente de ese drama. Incluso entre los Velaryi, una raza elogiada por su buen carácter, las cosas no estaban tan limpias como parecían. Detrás de saludos educados y sonrisas suaves, había visto estallar luchas políticas, conflictos de poder, viejos rencores y tensiones silenciosas entre los señores del reino. La buena naturaleza de las personas nunca les impidió aprovecharse unas de otras. Por lo tanto, la idea de que los humanos pudieran estar usándola para ejercer presión sobre Adir no parecía nada inusual. En todo caso, me resultó familiar. ¿Es realmente bueno que haya aceptado su invitación? Él no se enojaría, ¿verdad? La pregunta se le escapó de la mente y se asentó allí como un peso pesado. Una culpa silenciosa la pinchó, pero para entonces ya era demasiado tarde. El Hammer estaba disminuyendo la velocidad y cuando miró hacia arriba, estaban frente al edificio más grande de toda la ciudad. Hemos llegado. La voz de Kara irrumpió en sus pensamientos. Se levantó del asiento del conductor y caminó hacia el lado del pasajero, luego abrió la pesada puerta con un sonido sólido. Desabrochó el cinturón de seguridad de Besa y extendió la mano, ayudándola a bajar del alto escalón del Hammer para que la chica bajita no tropezara con la altura desconocida. Después de salir del vehículo, Besa miró el enorme edificio y se quedó paralizada, mirándolo en silencio. El edificio frente a ella se tragó todo lo demás. Todo lo que había estado nublando su mente hace un instante pasó silenciosamente a un segundo plano. Era la primera vez que veía una estructura como esta, una que llenaba su mente y su visión como un acantilado oscuro. Era tan grande que era incluso más grande que el palacio de su reino donde vivía su protectora, Leora Vero. El palacio en casa siempre se había sentido como un símbolo de seguridad y tradición. Este lugar, por el contrario, parecía un poder grabado directamente en el mundo. Toda la estructura parecía un único pilar de piedra colosal clavado en el cielo, completamente negro mate, y su superficie se tragaba la mayor parte de la luz que lo tocaba.
Ni siquiera había la más mínima abertura para una ventana o un balcón. Mientras estudiaba esos muros intactos, se preguntó cuántas antorchas se necesitarían para iluminar un edificio tan enorme y sin ventanas. Y no fue solo el edificio lo que la dejó asombrada. Había muchos soldados dispersos por la plaza principal, todos vestidos con uniformes similares a los de Kara. Algunos estaban en formación perfectamente recta frente a la entrada, sin moverse ni un centímetro, mientras que otros caminaban rutas lentas y medidas alrededor del área, con sus botas golpeando el suelo con el mismo ritmo constante mientras observaban constantemente su entorno. Parecían incluso más intimidantes que Kara. Cada uno de ellos llevaba una extraña máscara que oscurecía completamente sus rostros, transformándolos en figuras sin rostro con ojos que ella no podía encontrar. Las máscaras tenían formas afiladas e inquietantes que la mayoría de la gente encontraría aterradoras, y las grandes armas de metal en sus manos solo hacían que su presencia fuera aún más intimidante. Besa no sabía cómo se llamaban esas armas, pero incluso sin saber sus nombres, las líneas frías y angulares y su sólida construcción dejaban claro cómo estaban destinados a ser letales. Por aquí, Lady Dasha. Kara se dirigió a la niña bajita y señaló los amplios escalones que conducían a la entrada del cuartel general. Besa ajustó su agarre a su vestido, siguiendo con pasos pequeños y controlados, mientras sus zapatos golpeaban suavemente contra la piedra. A medida que se acercaban a las anchas puertas de vidrio, se abrían solos con un movimiento suave y silencioso. Incluso eso fue suficiente para tomarla por sorpresa. Las puertas que se movían solas, sin que una sola persona las tocara, habrían sido una maravilla en ella. Reino. Pero lo que nos esperaba dentro iba mucho más allá de eso. En el momento en que cruzó el umbral, un tipo diferente de aire tocó su rostro. Era más fresco y ligero que afuera, sin polvo ni olores persistentes. La ciudad. Un aroma dulce y agradable le cubría la nariz, algo ligeramente floral mezclado con el olor limpio de suelos pulidos y piedra enfriada. Acabo de pasar por una puerta a otra dimensión o algo así. El pensamiento surgió de forma natural cuando sus ojos se abrieron y trataron de asimilarlo todo. Inmediatamente. El interior era, tal como ella sospechaba, incluso más mágico que el exterior. El vestíbulo de entrada era ancho, tan ancho que el techo parecía extenderse infinitamente por encima de ella, dando lugar a una sensación tranquila y abierta, como si hubiera sido construido para que sus visitantes se sintieran pequeños. Justo delante, se colocó un enorme acuario en la pared, con su grueso panel de vidrio. Casi tan alto como una casa. En el interior, el agua brillaba y muchos peces nadaban siguiendo patrones lentos y fluidos. Sus aletas y escamas captaron las luces falsas y las hicieron parpadear con color. Contacto, 2. Jugador impío. C460 diseñado para presumir. Capítulo 460 construido para presumir. Besa, mirando el acuario, reconoció a la mayoría de ellos. Eran especies que los humanos habían recolectado en el más allá durante los últimos días, criaturas que había visto en ríos, lagos ocultos o cavernas subterráneas profundas. Entre ellos, sin embargo, se mezclaban varios peces desconocidos con formas y colores extraños, claramente los traídos de la tierra. Se movían de manera diferente y sus patrones se destacaban frente a los cuerpos familiares que los rodeaban. A un lado de la sala había una sección entera dedicada a la vegetación. Había sido organizado como un bosque pequeño y cuidadosamente gestionado, con suelo blando, plantas en capas y pequeños árboles que crecían debajo de las luces del techo. Hojas y flores familiares del más allá compartían el espacio con las plantas de la tierra, sus colores y formas se mezclaban. Podía oler el olor húmedo y tenue de la tierra y las hojas, como el olor de un bosque justo después de que llueve, pero estaba más controlado y limpio. Al otro lado, una gran zona de estar se extiende bajo las luces, llena de lujosos sofás de cuero. Sus superficies brillaban suavemente y los cojines eran lo suficientemente gruesos como para que uno pudiera hundirse fácilmente. Sobre ellos, montado como una extraña y dominante decoración, había un enorme objeto con forma de caja. La mirada de Besa se fijó en él de inmediato, atraída por su tamaño y las imágenes en movimiento que mostraba. Esta vez no se molestó en contener su curiosidad. Señaló la enorme pantalla, donde se reproducía un video de miles de soldados de la CSTF entrenando,
Filas de figuras blindadas moviéndose al unísono, sus golpes y pasos casi perfectamente sincronizados. Y preguntó, ¿qué es esa cosa? Lo llamamos televisión. Nos permite grabar imágenes y reproducirlas cuando queramos, respondió Kara con calma, como si hablara de algo completamente ordinario. El video en la televisión claramente no era aleatorio. Había sido elegido cuidadosamente y editado en un carrete que mostraba la fuerza del ejército humano. Incluso algunas partes habían sido creadas con CGI, mostrando aviones a reacción atravesando el cielo y lanzando bombas que convertían el suelo en fuego y escombros, destruyendo todo con un solo misil. Otras escenas mostraron a miles de soldados de la STF marchando por una amplia calle, con sus pasos sincronizados haciendo temblar el suelo como una sola criatura viviente. Mientras observaba, Besa evaluó en silencio a los soldados, lo que la llevó a preguntarse, ¿qué tan fuerte sería incluso uno de estos soldados? Y según las imágenes, había miles. Kara notó la conmoción y la fascinación hipnotizada en su rostro y agregó suavemente. Las imágenes que se reproducen actualmente están tomadas del ejército mortal del joven maestro. Esa frase también había sido preparada por Henry Bates. Él le había dicho específicamente que enfatizara la palabra mortal, para hacer que cualquier invitado que viera las imágenes sintiera una presión silenciosa en su pecho y pensara, si los mortales son tan fuertes, entonces ¿qué tan fuertes son sus practicantes? En Besa, al menos, funcionó perfectamente. Respiró con frialdad, sintiendo que el aire rozaba su garganta mientras el pensamiento se formaba plenamente en su mente. Si alguna vez se movilizara este ejército, si decidieran atacar y reclamar el reino de Belari, marchando con esta fuerza y esta disciplina, ¿quién podría interponerse en su camino? Se podría pensar que todo este esplendor visual era innecesario. Todo lo transportado desde la Tierra al más allá requería cristales de energía como costo, y toda la tecnología y decoraciones que llenaban solo el piso de entrada de este edificio deben haber consumido una gran cantidad de ellos. A primera vista parecía puro desperdicio. Pero había un dicho entre los humanos, que también podía encajar en cualquier familia real y reino: el trono brilla más cuando se muestra su poder. Esta ciudad y este edificio eran el trono de Adir en la región exterior, por lo que tenían que brillar. Solo entonces su identidad inventada, a los ojos de los nativos de este mundo, como miembro de la antigua raza de ancianos humanos, podría ser protegida adecuadamente. Kara dejó que Besa viera el video por un rato más, dándole tiempo para asimilar todo y grabarlo en su memoria para que una vez que regresara a su reino, pudiera contárselo a los demás y dejar que la historia se extendiera de boca en boca. Cuando el video estaba a punto de terminar y comenzar otro bucle, ella habló. ¿Continuaremos, señora Besa? Lord Henry Bates está esperando arriba. Sí, por favor. Besa finalmente apartó la mirada de la pantalla gigante, le dio a la mujer una pequeña sonrisa y comenzó a seguirla. Después de cruzar el amplio pasillo, llegaron a los ascensores. Besa miró la pequeña habitación con duda. No había ninguna puerta dentro, ningún camino que condujera hacia adelante y nada que explicara por qué estaban entrando en ella. Entonces Kara presionó un botón en la pared y, mientras las puertas de acero se cerraban frente a ellas, una sensación débil y atrapada se instaló en su pecho. Poco después, cuando el ascensor empezó a moverse hacia arriba y ella sintió el ascensor en su estómago, un miedo que nunca supo que había empezado a subir con ellos. No necesitas tener miedo. Esto se llama ascensor, un tipo de vehículo que nos ayuda a viajar rápidamente entre los pisos del edificio, explicó Kara, notando el rostro pálido de la niña y el sudor que se formaba en su frente, tratando de consolarla. Ah, sí, qué fascinante. Besa forzó una sonrisa, tragando contra la ola de náuseas que se elevaba en su interior. Al poco tiempo, el panel del ascensor mostraba el piso 20. Con un suave golpe, puerta abierta a otro amplio pasillo. Besa salió con pasos rápidos y respiró profundamente, tratando de calmar la nueva fobia al ascensor que parecía haber adquirido. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua? Kara preguntó, ya moviéndose hacia una máquina que estaba junto a la pared. Sacó un vaso de plástico del soporte, lo colocó debajo del pico, esperó a que se llenara automáticamente y luego regresó. Gracias. Besa miró la taza de agua sorprendida mientras la aceptaba. Solo entonces se dio cuenta de lo fría que hacía. Tomó un sorbo,
dejándolo enfriar su garganta y sintiendo que viajaba desde su garganta hasta su estómago. Incluso su agua es diferente, pensó con tranquilo asombro, tomando otro elegante sorbo y terminando toda la taza sin siquiera darse cuenta. Por aquí, por favor. Tomando la taza vacía, Kara se giró nuevamente, mostrando el camino hacia el final del pasillo. Comenzaron a caminar por el largo y luminoso pasillo. El pasillo estaba revestido en toda su longitud con una alfombra suave y de aspecto lujoso. Y en las paredes beige colgaban todo tipo de pinturas interesantes y llamativas. Entre todo esto, lo que más llamó la atención del noble Velari fue el fuente de la luz. Pequeños cristales, fijados a lo largo de los bordes del techo, iluminaban el pasillo tan intensamente como durante el día. Se veían extraños y hermosos, y Besa no pudo evitar pensar que todos tenían que ser increíblemente caros, otra clara señal de los metalbenders. Riqueza. Después de una larga caminata, finalmente llegaron a una puerta doble que claramente conducía a un gigante. Habitación. Lord Henry Bates y nuestros invitados están esperando adentro, dijo Kara antes de abrir la puerta, dándole a Besa un momento para prepararse. Cuando vio a la niña asentir, giró la perilla y la abrió. Contacto, 2.